El chirrido de las ruedas de madera contra el camino de piedra era el único diálogo que Elena mantenía con el mundo. Hacía apenas 3 días que había cerrado la puerta de la que fue su casa por 20 años, aunque en realidad, la casa la había expulsado mucho antes. Tras la fiebre que se llevó a su esposo, las deudas se asentaron en las esquinas de las habitaciones como un moho voraz, devorándolo todo hasta dejarla solo con lo que cabía en aquella vieja carreta y la lealtad de Capitán. Un caballo percherón cuyas costillas empezaban a marcarse bajo el pelaje canoso. Elena no lloraba. El llanto requiere una energía que ella prefería reservar para sostener las riendas. A sus 50 años, su rostro era un mapa de surcos labrados por el sol y las preocupaciones, pero sus ojos conservaban un brillo acerado, una chispa de voluntad que se negaba a extinguirse. El paisaje de las tierras altas de Castilla se extendía ante ella como un océano de trigo seco y olvido. No tenía un mapa, ni un destino, ni una promesa de bienvenida en ningún puerto. Solo tenía el movimiento. «Vamos, viejo amigo», susurró, su voz apenas un hilo que se perdía en el viento. «Solo un poco más antes de que caiga el sol». Capitán relinchó suavemente, un sonido que vibró en el pecho de Elena. El animal parecía entender que su carga no eran solo los pocos muebles maltrechos y los sacos de harina que quedaban, sino el peso muerto de una vida que se había desmoronado. La carreta, con su lona remendada y sus ejes quejumbrosos, era ahora su único universo. Cada bache en el camino sacudía los restos de su pasado, una lámpara de aceite sin combustible, una manta tejida por su madre y un pequeño joyero de madera que contenía poco más que recuerdos. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un violeta violento, presagio de una tormenta de montaña. Elena divisó un pequeño claro cerca de un arroyo casi seco. Detuvo la marcha con un suspiro que le dolió en los pulmones. Sus manos, callosas y agrietadas, trabajaron con la destreza que da la necesidad. Desenganchó a Capitán, le frotó el lomo con un poco de paja seca y le ofreció el último puñado de avena, guardando para ella solo un trozo de pan endurecido que mojó en el agua del arroyo. Se sentó en el pescante de la carreta, observando cómo la oscuridad devoraba los perfiles de los árboles. La soledad no era algo nuevo para ella, pero la falta de propósito era un frío que ninguna manta podía mitigar. ¿A dónde iba una viuda sin tierras en un mundo que solo valoraba lo que se podía cosechar o heredar? La libertad que sentía al no tener rumbo era una libertad amarga, pesada como el plomo. Si te detienes, te conviertes en piedra, solía decir su abuela. Elena repitió esas palabras en su mente como una oración. El miedo era una sombra que acechaba en los márgenes de su fogata improvisada, pero ella lo miraba de frente. No tenía miedo a los lobos ni a los bandidos, temía al silencio de su propio corazón, que a veces parecía haber olvidado cómo latir con esperanza. Esa noche, mientras los primeros truenos retumbaban en la lejanía, Elena se acurrucó bajo la lona de la carreta. El olor a madera vieja y a caballo mojado la envolvió. Cerró los ojos y, por un instante, el movimiento de la carreta continuó en sus sueños, llevándola por caminos de neblina hacia un lugar que no tenía nombre, pero que olía a tierra mojada y a lumbre encendida. No sabía que, al amanecer, el destino comenzaría a mover las piezas de un tablero que ella creía abandonado. La carreta no era solo un vehículo de huida, sino el primer peldaño de un ascenso que ni ella misma podía imaginar. El viento arreció, sacudiendo la lona con furia, pero Elena no despertó. Estaba cansada de luchar contra la tormenta de su vida, ahora, simplemente dejaría que el viento la llevara, confiando en que incluso el andar sin rumbo puede conducir, eventualmente, a la redención. La tormenta que se había gestado en el horizonte durante la noche no fue una simple lluvia pasajera. Fue un diluvio que transformó el polvo del camino en un lodo voraz, capaz de engullir las ruedas de la carreta hasta el eje. Al despertar, Elena se encontró con un mundo desdibujado por la bruma. El frío se le colaba por las costuras del abrigo gastado, recordándole que la naturaleza no tiene piedad con los que vagan sin techo. Capitán, el fiel percherón, tiritaba bajo la lluvia fina que persistía al amanecer.
Elena, con los músculos entumecidos, se puso en pie y comenzó la penosa tarea de recoger el campamento. Sus dedos, entumecidos por la humedad, apenas podían anudar las cuerdas de la lona. El hambre era un nudo sordo en su estómago, pero su prioridad era el caballo. Si él caía, ella caía con él. Vamos, viejo, alentó Elena, acariciando el belfo húmedo del animal. Solo un poco más. Tenemos que salir de este barro antes de que el camino se borre del todo. La jornada fue una lucha de voluntades entre la madera, la carne y la tierra. Cada paso de Capitán era un esfuerzo titánico, el sonido de los cascos succionados por el fango rítmicamente marcaba el compás de su desesperación. Elena caminaba a su lado, hundiendo sus propias botas en el fango, empujando la carreta cuando las ruedas flaqueaban. No había otros viajeros, ni posadas, ni señales de civilización. Se encontraban en el corazón de un bosque de pinos negros, árboles tan altos y densos que la luz del sol apenas lograba tocar el suelo, creando un crepúsculo perpetuo que desorientaba los sentidos. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. El terreno se volvía más escarpado, elevándose hacia desfiladeros que Elena no reconocía. La sensación de estar perdida empezó a transformarse en algo distinto, una extraña gravitación, como si el camino mismo la estuviera succionando hacia un punto específico. A mitad de la tarde, una de las ruedas traseras golpeó una piedra oculta bajo el lodo con un crujido seco que heló la sangre de la viuda. Elena se detuvo en seco. El eje se había astillado. La carreta quedó inclinada, como una criatura herida. Se dejó caer de rodillas en el barro, y por primera vez en muchos meses, sintió que el muro de su fortaleza se agrietaba. Estaba en medio de la nada, con un transporte roto, un caballo agotado y sin un alma a quien pedir ayuda. El silencio del bosque era absoluto, interrumpido solo por el goteo constante de las acículas de los pinos. ¿Es esto, señor?, preguntó al cielo gris, con una amargura que no sabía que poseía. ¿Es aquí donde termina mi viaje? ¿En este rincón olvidado del mundo? No hubo respuesta divina, pero sí un aroma. Entre el olor a resina y tierra mojada, llegó una ráfaga de aire que olía a humo de leña de encina. Era un aroma tenue, casi imperceptible, pero para alguien que había pasado su vida frente a un hogar, era tan claro como una señal de fuego. Elena se puso en pie, limpiándose el barro de la falda con manos temblorosas. Forzó la vista hacia la espesura, más allá de donde el camino parecía morir entre los peñascos. A lo lejos, casi oculta por una saliente de piedra caliza, divisó una columna de humo que ascendía perezosamente hacia las nubes. No parecía el humo de un incendio forestal, sino el de una chimenea que trabajaba con calma. El instinto de supervivencia, ese que late más fuerte cuando todo parece perdido, se encendió en su pecho. No podía mover la carreta en ese estado, pero no podía dejarla allí con sus pocas pertenencias a merced de los elementos. Tomó una decisión rápida, desenganchó a Capitán, le colocó las alforjas con lo más indispensable, un poco de comida, el joyero de madera y una manta, y, sosteniendo las riendas con firmeza, comenzó a caminar hacia el origen del humo, dejando atrás su único refugio sobre ruedas. El ascenso fue difícil. El sendero, si es que se le podía llamar así, era una cicatriz estrecha entre las rocas. Pero a medida que avanzaba, el bosque de pinos negros comenzó a abrirse, revelando un valle oculto que no figuraba en las historias de los arrieros que pasaban por su antiguo pueblo. Era un lugar protegido por las montañas, donde el viento parecía amansarse y la vegetación era de un verde más profundo, casi irreal. Al doblar un recodo del camino, Elena se detuvo, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. Allí, rodeada de campos que alguna vez fueron fértiles y ahora dormían bajo la maleza, se alzaba una estructura que parecía sacada de un sueño olvidado. No era un castillo, ni una aldea, sino una casona de piedra con techos de pizarra, imponente a pesar del abandono evidente. La puerta principal, de madera de roble,
estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa y nunca hubiera regresado. El humo que Elena había visto no provenía de la casona principal, sino de una pequeña cabaña anexa que parecía ser el único signo de vida en kilómetros a la redonda. Elena sintió una mezcla de terror y esperanza. Había llegado a un lugar que parecía haber sido borrado del mapa, un refugio para lo perdido y lo olvidado. ¿Hay alguien aquí?, gritó, pero su voz fue devuelta por el eco de las piedras. Capitán relinchó, esta vez con una nota de alerta. Elena se acercó a la cabaña del humo, con la mano puesta sobre el cuello del caballo para calmarlo. No sabía que tras esa puerta no encontraría solo un refugio para la noche, sino el inicio de un misterio que la ligaría a esa tierra de una forma que nunca creyó posible. Su andar sin rumbo la había llevado al umbral de un destino que reclamaba su presencia. Elena se detuvo frente a la puerta de la cabaña, una construcción humilde de piedra y barro que parecía aferrarse a los muros de la gran casona como una hiedra persistente. El humo que emanaba de la chimenea era denso y gris, y el olor a leña de encina se mezclaba ahora con un aroma a hierbas amargas, algo parecido a la ruda o al romero. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena golpeó la madera carcomida. «Hola. ¿Hay alguien que pueda ayudar a una viajera?», preguntó, tratando de que su voz no delatara el temblor de sus manos. Tras unos segundos de un silencio pesado, la puerta crujió sobre sus goznes. No fue un hombre joven ni un bandido quien apareció, sino un anciano cuya piel parecía tener la misma textura que la corteza de los pinos que rodeaban el valle. Sus ojos, pequeños y hundidos, pero de un azul eléctrico que contrastaba con su cabello blanco, recorrieron a Elena de arriba a abajo, deteniéndose un instante extra en Capitán. Hacía muchos inviernos que el camino no traía nada que no fuera silencio, dijo el hombre con una voz que sonaba como piedras chocando en el fondo de un pozo. «Pasa, mujer. El frío de este valle se mete en los huesos y ya no sale si no encuentra el calor de una lumbre». Elena entró con cautela. El interior era pequeño, lleno de estanterías cargadas de frascos con raíces, herramientas de labranza oxidadas y libros cuyas cubiertas de cuero estaban peladas por el tiempo. El anciano, que se presentó como don Mateo, le indicó que se sentara cerca del fuego mientras él servía un caldo claro en un cuenco de barro. «Mi carreta se rompió el eje en el camino de los pinos», explicó Elena, sintiendo como el calor del hogar empezaba a descongelar sus articulaciones. «He tenido que dejarlo todo allí. Solo traigo lo que ves en las alforjas de mi caballo». Mateo la observó mientras ella bebía el caldo. Había algo en la presencia de esa mujer, una dignidad en medio de su miseria, que parecía encajar con la solemnidad del lugar. «Ese camino no se rompe por accidente, forastera», comentó el anciano con una sonrisa enigmática. «Este valle, que llaman el Valle de las Sombras Largas, tiene una forma curiosa de detener a quienes necesitan ser detenidos. Aquella casona que viste», señaló con el pulgar hacia la estructura de piedra, «es la hacienda de los Olmos. Ha estado vacía desde que los últimos señores se marcharon hace 30 años, huyendo de una tristeza que las paredes no pudieron contener». Elena escuchaba con fascinación. Ella, que siempre había sido una mujer de realidades y trabajo duro, sentía que en este valle las leyes del mundo que conocía se desdibujaban. Mateo le explicó que él era el último guardián, un antiguo capataz que se negaba a dejar que la maleza devorara los recuerdos de lo que alguna vez fue la propiedad más próspera de la región. «¿Y por qué no hay nadie más?», quiso saber Elena. «La tierra parece rica, a pesar del descuido. La gente tiene miedo a lo que no puede poseer», respondió Mateo. «Dicen que la hacienda busca a su dueño, no al revés. Muchos han intentado ocuparla, pero el frío de las habitaciones o la melancolía del viento los echa en menos de una luna. Se necesita un corazón que ya haya sido roto para no temer a los fantasmas de una casa en ruinas». Esa noche, Mateo le ofreció a Elena un jergón de paja limpia en un rincón de la cabaña. Capitán fue acomodado en un pequeño cobertizo con forraje fresco.
Mientras el fuego se extinguía lentamente, Elena no podía dejar de pensar en la hacienda de los Olmos. Había algo en la silueta de la casona, recortada contra la luna, que no le producía miedo, sino una extraña familiaridad. Era como si el vacío de la casa y su propio vacío interior resonaran en la misma nota. Al amanecer, la niebla cubría el valle como una sábana blanca. Elena salió a caminar antes de que Mateo despertara. Sus pasos la llevaron, casi sin quererlo, hacia la entrada principal de la gran casona. De cerca, el edificio era aún más impresionante. Los marcos de las ventanas eran de madera tallada, aunque la pintura se caía a pedazos, y las columnas del porche mostraban la elegancia de una época dorada. Se acercó a la puerta entreabierta que había visto el día anterior. Con un empujón suave, la madera cedió. El aire en el interior estaba estancado, cargado de polvo que bailaba en los pocos rayos de luz que lograban filtrarse. Elena caminó por el vestíbulo principal. Sus botas resonaban en el mármol manchado. Dio una gran escalera que subía hacia la penumbra y, en las paredes, las marcas donde alguna vez colgaron retratos. De pronto, algo llamó su atención en el suelo, cerca de la chimenea del salón principal. Era un pequeño objeto metálico. Se agachó y lo recogió, era una llave de hierro, pesada y antigua, unida a una cinta de seda roja que milagrosamente no se había podrido del todo. Al tocar el metal frío, una sensación de calidez recorrió su brazo. No era una sensación mágica, sino una de pertenencia. En ese momento, Elena comprendió que no había llegado allí por error. Su carreta se había roto en el lugar exacto porque su viaje errante debía terminar. No tenía dinero, no tenía familia, y su única posesión era un caballo viejo y una llave que acababa de encontrar en el suelo de un palacio en ruinas. Pero, por primera vez en años, Elena no sintió que estaba huyendo. Sintió que estaba llegando. Regresó a la cabaña donde Mateo ya preparaba el café. Al ver la llave en la mano de la viuda, los ojos del anciano brillaron con una mezcla de asombro y respeto. Parece que la casa te ha entregado su corazón antes de que tú le entregues el tuyo, susurró Mateo. Pero cuidado, Elena. Despertar a una casa dormida requiere más que una llave. Requiere una voluntad de hierro para limpiar las sombras y sembrar esperanza donde solo hay polvo. Elena apretó la llave en su puño. Sus manos ya no temblaban. He pasado toda mi vida cuidando lo que otros construyeron, dijo ella con firmeza. Tal vez sea hora de que use lo que me queda de vida para reconstruir lo que el mundo ha olvidado. El sol de la mañana siguiente nació con una claridad inusual, filtrándose a través de las copas de los pinos y bañando el valle de las sombras largas con una luz dorada que hacía que las ruinas de la hacienda de los Olmos parecieran, por un momento, un palacio de cristal. Elena no perdió tiempo. Había pasado la noche en vela, con la llave de hierro bajo su almohada de paja, trazando en su mente un plan que cualquier persona sensata habría calificado de locura. Ella, sin embargo, ya no tenía nada que perder, y esa es la forma más pura de valentía. Con la ayuda de Mateo, quien parecía haber rejuvenecido 10 años ante la perspectiva de ver actividad en la casona, Elena logró rescatar lo que pudo de su carreta accidentada. El eje estaba irremediablemente partido, pero las tablas de madera, la lona y, sobre todo, sus escasas pertenencias, fueron trasladadas a lomos de capitán hasta el porche de la hacienda. Si vas a reclamar este lugar, Elena, empieza por la cocina, le aconsejó Mateo mientras dejaba un saco de grano en el suelo. Una casa no está viva hasta que el fuego de los fogones calienta las paredes. El resto es solo piedra muerta. Elena asintió. Entró en la cocina, un espacio inmenso con techos abovedados y una campana de chimenea que parecía la boca de un gigante. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que sus pasos quedaban grabados como en la nieve. Había telarañas que colgaban de las vigas como jirones de seda vieja y el olor a humedad era casi asfixiante. Pero bajo la suciedad, Elena vio el potencial, encimeras de piedra sólida, una despensa espaciosa y una ventana que daba hacia el este,
por donde la luz entraba a raudales. Armada con una escoba improvisada hecha de ramas de brezo y un cubo de agua del manantial cercano, comenzó la batalla. Fue un trabajo brutal. Sus manos, ya curtidas por la vida en el campo, sangraron y se llenaron de ampollas. Frotó cada azulejo, barrió décadas de olvido y luchó contra el moho que se aferraba a las esquinas. Cada golpe de escoba era una declaración de intenciones, ella no era una ocupante, era la nueva dueña por derecho de voluntad. A medida que el polvo desaparecía, la hacienda comenzaba a revelar sus secretos. Tras una pila de leña podrida en el sótano, Elena encontró un juego de herramientas de jardín de hierro forjado, oxidadas pero íntegras. En un armario alto de la cocina, descubrió botes de conserva de vidrio, vacíos pero listos para ser usados. Pero el hallazgo más significativo ocurrió al atardecer, cuando limpiaba el gran salón principal. Debajo de una alfombra roída por las polillas, encontró una trampilla de madera. Al abrirla, no halló un tesoro de monedas de oro, sino algo mucho más valioso para su situación actual, una bodega subterránea perfectamente seca que contenía sacos de semillas de diversas hortalizas, sellados en cera, y varias hileras de botellas de vino que habían sobrevivido al paso de los años. Al lado de las semillas, había un diario encuadernado en piel. Elena se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, y abrió el cuaderno. La caligrafía era elegante, perteneciente a la última señora de la casa, doña Beatriz. La tierra solo entrega lo que el corazón está dispuesto a sembrar primero, decía la primera línea. Elena leyó sobre los ciclos de siembra del valle. Sobre cómo el microclima de las montañas protegía los cultivos de las heladas y sobre la ubicación exacta de un manantial oculto que alimentaba las tierras incluso en las peores sequías. Esa lectura fue el combustible que necesitaba. No estaba sola, tenía el conocimiento de quienes la precedieron. Mañana empezaremos con la huerta, capitán, le dijo al caballo mientras le cepillaba el pelaje esa noche en el establo, que ahora estaba limpio y con paja nueva. Esta tierra ha dormido demasiado tiempo, y nosotros tenemos hambre. El esfuerzo físico comenzó a transformar no solo la casa, sino a la propia Elena. La palidez de la angustia en su rostro fue reemplazada por el color rojizo del trabajo al aire libre. Sus ojos ya no miraban al suelo buscando monedas perdidas, sino al horizonte, midiendo las horas de luz. Mateo la observaba desde la distancia, asombrado. La viuda no solo estaba limpiando una casa, estaba exorcizando la tristeza del valle. Sin embargo, el desafío era inmenso. No tenía dinero para comprar ganado ni herramientas modernas. Sus suministros de harina y grano se agotaban rápidamente. Pero una tarde, mientras trabajaba arrancando las malas hierbas del jardín delantero, un carruaje negro y elegante apareció al final del camino de los pinos. Se detuvo frente a la verja oxidada. De él descendió un hombre vestido de negro, con un maletín de cuero y una expresión de incredulidad en el rostro. Era el notario de la ciudad más cercana, un hombre encargado de supervisar las propiedades abandonadas de la región. Había recibido noticias de que humo volvía a salir de los olmos y venía a reclamar la ilegalidad de la ocupación. Elena se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. No retrocedió. En su mano derecha sostenía la llave con la cinta roja, y en su mirada había una autoridad que el hombre de leyes no esperaba encontrar en una mujer sola y vestida de harapos. Esta casa me llamó antes de que yo supiera su nombre, dijo Elena antes de que el hombre pudiera hablar. Y antes de que usted mencione leyes de hombres, sepa que la ley de la tierra dice que el dueño es quien la cuida. Pase, señor notario. Tome un poco de agua clara y déjeme mostrarle por qué esta hacienda ya no está vacía. Señora, comprenda que los sentimientos no figuran en los registros de propiedad, comenzó don Julián, evitando pisar un charco de lodo mientras se acercaba al porche. La hacienda de los Olmos pertenece a una sucesión intestada desde hace décadas. Legalmente, esto es propiedad del Estado hasta que aparezca un heredero legítimo o se subaste para cubrir las contribuciones impagadas.
Su presencia aquí es, en términos estrictos, una usurpación. Elena lo escuchó sin interrumpir, apoyada en el mango de su azadón. Detrás de ella, Mateo observaba desde la sombra de un castaño, con la mano acariciando el cuello de Capitán. El aire en el valle parecía haberse detenido, esperando la respuesta de la viuda. Dígame, don Julián, dijo Elena con voz pausada, ¿cuánto valen estas tierras en los libros de su oficina? Seguramente muy poco, dado que han sido pasto de la maleza y refugio de alimañas por 30 años. Una casa sin fuego se pudre, y una tierra sin arado se vuelve estéril. Si usted me echa hoy, la hacienda volverá a morir, y el Estado no recibirá más que el valor de las piedras caídas. El notario abrió su maletín y sacó un pliego de papel amarillento. Hay una deuda acumulada, señora, ¿cuál es su nombre? Elena, viuda de una tierra que ya no existe, respondió ella con firmeza. Bien, doña Elena. La deuda asciende a una suma que alguien en su posición difícilmente podría pagar. Sin embargo, el hombre hizo una pausa, mirando la cocina que ahora brillaba a través de la ventana abierta y el jardín que empezaba a mostrar sus senderos de piedra. Existe una cláusula en el antiguo fuero de esta región. Se llama derecho de labor y permanencia. Si alguien habita una propiedad abandonada, satisface las deudas mediante el trabajo productivo y demuestra que la tierra rinde frutos en el plazo de 1 año, puede solicitar la titularidad por usucapión. Elena sintió un rayo de esperanza, pero el notario no había terminado. Pero hay un problema. Para activar esa cláusula, usted necesita un aval. Alguien que garantice que usted tiene los medios para hacer que esta hacienda sea próspera de nuevo. De lo contrario, en 30 días deberé proceder al desalojo forzoso. Don Julián se marchó poco después, dejando tras de sí un silencio denso. Elena se sentó en el escalón del porche, sintiendo el peso del tiempo corriendo en su contra. 30 días. No era nada. Necesitaba semillas a gran escala, herramientas, y algo que vender para demostrar que la hacienda era viable. El notario tiene razón en algo, Elena, dijo Mateo, acercándose. La buena voluntad no llena los graneros. Pero este valle guarda más que solo piedras. ¿Recuerdas el diario de doña Beatriz? Hablaba de los olmos de oro. Elena frunció el ceño. Había leído algo sobre ello, pero pensó que era una metáfora poética. Mateo la llevó hacia la parte trasera de la propiedad, donde un grupo de olmos centenarios se alzaba orgulloso, habiendo sobrevivido a la grafiosis que mató a tantos otros en el país. No es oro de metal, explicó el anciano. Es una variedad de hongo, una trufa blanca extremadamente rara que solo crece en las raíces de estos olmos específicos cuando la tierra se mantiene con cierta humedad. Durante años, los antiguos dueños vivieron de su exportación a las cortes de Europa. Pero las trufas requieren que el suelo esté limpio y aireado. Elena comprendió de inmediato. La maleza que ella había estado arrancando no solo afeaba el lugar, sino que estaba asfixiando el tesoro que podía salvarla. Sin perder un minuto, y a pesar de que el sol ya se ocultaba, volvió al trabajo. Sus manos, ya heridas, se hundieron de nuevo en la tierra. Trabajó durante días y noches, durmiendo apenas unas horas sobre la lona de su carreta dentro del gran salón. Capitán ayudaba arrastrando los troncos caídos y despejando el acceso a los olmos. Elena aprendió a escuchar la tierra, a sentir la humedad bajo sus pies y a identificar el aroma dulce y terroso que indicaba la presencia del hongo. Fue una carrera contra el calendario del notario y contra sus propias fuerzas. Al 20º día, cuando el agotamiento amenazaba con derribarla, su mano tocó algo esférico y firme bajo la sombra del olmo más grande. Con un cuidado de cirujano, retiró la tierra. Allí estaba, una pieza de trufa blanca del tamaño de un puño, con un aroma tan intenso que parecía embriagar el aire. No era solo una, la limpieza del terreno había permitido que el micelio respirara de nuevo, y decenas de ellas esperaban bajo la superficie. Elena guardó el hallazgo en una de las cajas de madera de su carreta, cubriéndolas con musgo húmedo.
Sabía que tenía lo necesario para impresionar a cualquier comprador en la ciudad, pero necesitaba llegar allí. Su carreta seguía rota. Fue entonces cuando recordó las herramientas de hierro que encontró en el sótano y la madera de la carreta accidentada. Usando sus conocimientos de años ayudando a su esposo en la fragua y con la fuerza bruta de Mateo, pasaron 3 días forjando un nuevo eje improvisado, reforzado con bandas de hierro recuperadas de una vieja puerta de establo. La víspera del plazo fijado por el notario, la carreta de Elena estaba de nuevo en pie. No era hermosa, pero era sólida. Cargó las trufas y se preparó para el viaje más importante de su vida. Al mirar hacia la hacienda antes de partir, no vio una ruina, sino una promesa. «Cuida el fuego, Mateo», dijo ella, subiendo al pescante. «Volveré con las escrituras de esta casa, o no volveré en absoluto». Capitán relinchó, recuperado y fuerte, y la carreta comenzó a rodar por el camino de los pinos, esta vez con un rumbo claro y una misión que iba más allá de la simple supervivencia. La ciudad de Segovia se alzaba ante ella con sus murallas de piedra y su acueducto eterno, un laberinto de ruidos y gentes que contrastaba violentamente con el silencio sagrado del Valle de las Sombras Largas. Elena, con su ropa manchada de barro pero su espalda recta como un junco, condujo a Capitán a través de las puertas de la ciudad. Los mercaderes la miraban con desdén, viendo solo a una campesina con una carreta destartalada, sin sospechar que entre el musgo y las cajas de madera se escondía una fortuna que valía más que el cargamento de seda de cualquier navío. Se dirigió directamente a la Plaza Mayor, donde se concentraban los compradores de suministros para la nobleza y los grandes hostales. Elena sabía que no podía vender su tesoro a cualquier postor, necesitaba a alguien que entendiera el valor de la trufa blanca, de los olmos de oro. Se detuvo frente a la tienda de don Valerio, un hombre cuya fama de severidad solo era superada por su olfato para los productos de lujo. «¿Qué traes ahí, mujer?», preguntó Valerio, apenas levantando la vista de sus libros de cuentas. «Si es harina o legumbres, ve al mercado de la esquina. Aquí solo tratamos con lo mejor del reino». Elena no respondió con palabras. Se bajó de la carreta, tomó la caja más pequeña y la colocó sobre el mostrador de madera de cedro. Al abrir la tapa, el aroma terroso, intenso y sofisticado inundó la tienda. Don Valerio se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras sus dedos temblorosos acariciaban la superficie irregular de la trufa. Esto es imposible», tartamudeó el mercader. «La hacienda de los Olmos dejó de producir estas joyas hace 30 años. ¿De dónde las ha sacado?». «La tierra no muere, don Valerio, solo espera a que alguien la ame lo suficiente para despertarla», respondió Elena con una calma que desarmó al hombre. «No vengo a pedir limosna. Vengo a vender el primer fruto de mi hogar. Pero el precio no será solo oro». Elena negoció con la astucia de quien ha aprendido que el valor de las cosas no reside en su peso, sino en su necesidad. Vendió una parte de las trufas por una suma que superaba con creces la deuda de la hacienda, pero el resto lo utilizó para algo más estratégico. Hizo que don Valerio redactara un documento de contrato de suministro exclusivo, una garantía firmada que aseguraba que la hacienda de los Olmos volvería a ser el principal proveedor de la ciudad. Con el oro en una bolsa de cuero y el contrato en su pecho, Elena corrió a la oficina del notario, don Julián. El hombre la recibió con el reloj en la mano, a punto de firmar la orden de desalojo. Al ver a Elena entrar, sudorosa pero triunfante, dejó la pluma en el tintero. «Aquí está la deuda, don Julián», dijo ella, volcando las monedas sobre la mesa con un sonido metálico que resonó en toda la estancia. «Y aquí está mi aval. Un contrato de comercio con el mercader más importante de Segovia. La hacienda de los Olmos ya no es una ruina, es una empresa viva». El notario revisó los documentos con incredulidad. No había fisura legal. Elena había cumplido con la ley de los hombres y con la ley del esfuerzo. Sin embargo, su expresión se ensombreció un poco. «Doña Elena, esto es impresionante. Ha salvado la propiedad del embargo estatal».
Pero hay algo que debo decirle. Al hacerse pública la noticia de que la hacienda vuelve a ser productiva, han aparecido buitres. Un lejano pariente de los antiguos dueños, un hombre que nunca se preocupó por las deudas, ahora reclama su derecho de sangre. Dice que usted es solo una empleada de paso y que la casa le pertenece a él por linaje. Elena sintió un frío repentino. Había luchado contra la naturaleza y la pobreza, pero ahora se enfrentaba a la ambición humana. Él tiene el apellido, pero yo tengo las cicatrices de estas paredes en mis manos, sentenció Elena. ¿Qué dice la ley sobre eso? Dice que deberá defender su posición ante un juez de tierras mañana por la mañana, respondió el notario con una mirada de lástima. El linaje suele pesar más que el trabajo en este reino, señora. A menos que usted tenga algo que él no tenga. Elena apretó la llave de hierro que llevaba colgada al cuello. Recordó el diario de doña Beatriz y un detalle que había pasado por alto. En las últimas páginas, la antigua dueña mencionaba un testamento de tierra, un documento oculto en la propia casa que designaba como heredero no a un familiar, sino a aquel que devolviera la vida al jardín de los olmos. Tengo la verdad, don Julián. Y mañana, la verdad tendrá voz. Elena salió de la oficina. Tenía una noche para regresar al valle, encontrar ese documento y volver antes de que el mazo del juez sentenciara su destino. Montó en la carreta, y Capitán, sintiendo la urgencia en las riendas, galopó hacia las montañas bajo la luz de la luna llena. Era una carrera contra el tiempo y contra la injusticia, pero Elena ya no era una viuda sola, era la guardiana de un legado que no pensaba entregar. Llegó a la hacienda cuando la luna estaba en su cenit. Mateo la esperaba en el porche, con un candil encendido y una expresión de preocupación tallada en su rostro. Sin aliento, Elena le explicó la situación. No buscaban monedas ni contratos, buscaban el alma de la casa, el documento que doña Beatriz había mencionado en su diario. Si existe ese testamento, Elena, no está en una caja fuerte, dijo Mateo, pensativo. Doña Beatriz amaba esta casa como si tuviera pulso. Ella decía que los secretos más grandes se guardan donde todos pueden verlos, pero nadie se detiene a mirar. Elena entró en el gran salón. Sus ojos recorrieron las paredes desnudas, el suelo de mármol que ahora brillaba bajo el esfuerzo de su limpieza, y finalmente se detuvieron en la chimenea. Sobre el dintel de piedra, había una talla en madera de un olmo cuyas raíces se entrelazaban formando un patrón complejo. Recordó las palabras del diario: la tierra entrega lo que el corazón siembra. Con la llave de hierro que encontró el primer día, Elena se acercó a la talla. Observó que en el centro de las raíces talladas había un pequeño orificio, casi invisible por el polvo de los años. Introdujo la llave. Encajaba perfectamente. Con un giro seco, se escuchó un mecanismo de madera crujir y una pequeña hornacina se deslizó hacia afuera. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo verde, se encontraba un pergamino sellado con cera roja. No tuvo tiempo de leerlo. El sol empezaba a teñir de rosa las cumbres de los pinos. Volvió a la carreta, con el corazón galopando al unísono con los cascos de capitán. Cuando Elena entró en la sala del tribunal en Segovia, el heredero, un hombre de ropas finas y mirada altiva llamado don Rodrigo, ya sonreía ante el juez. Presentaba documentos de linaje, árboles genealógicos y derechos de sangre. Esta mujer es una vagabunda, un accidente del camino, decía Rodrigo con desprecio. La hacienda de los Olmos es patrimonio de mi familia. Exijo que sea expulsada de inmediato. El juez miró a Elena. Ella estaba de pie, cubierta de polvo, con el pergamino en la mano. La sangre se hereda, señoría, dijo ella con una voz que llenó la sala, pero la tierra se gana. Aquí traigo la voluntad de la última dueña de los Olmos. El secretario tomó el pergamino y el juez lo leyó en silencio. La sala quedó sumida en un mutismo absoluto. El documento no era un testamento convencional. Era un legado por mérito. Doña Beatriz, previendo que sus parientes solo buscarían la riqueza y no la esencia del valle,
había estipulado que la propiedad pasaría legalmente a quien encontrara la llave, abriera el secreto y, sobre todo, demostrara haber hecho florecer los olmos de nuevo sin vender la tierra. Este documento es legítimo y está debidamente registrado en los antiguos fueros, sentenció el juez, mirando a don Rodrigo con severidad. Doña Elena no solo ha cumplido la voluntad de la antigua dueña, sino que ha salvado el patrimonio de la ruina que su linaje permitió por 30 años. El mazo golpeó la mesa. La hacienda de los Olmos pertenece a doña Elena. El caso queda cerrado. Elena salió a la calle, pero no sintió el triunfo del orgullo, sino una paz profunda que le llenaba el pecho. Regresó al valle con suministros, semillas y la seguridad de que nadie volvería a expulsarla. Al cruzar el arco de entrada de la hacienda, vio a Mateo esperándola. Ya no era una viuda con una carreta rota, era la señora de un reino de paz. Con el tiempo, la hacienda de los Olmos volvió a ser el corazón del valle. Elena no vivió allí como una ermitaña, abrió las puertas para otros que, como ella, habían perdido su rumbo. Creó una comunidad de trabajadores que amaban la tierra, y los olmos de oro dieron frutos suficientes para que nadie en el valle volviera a pasar hambre. Años más tarde, Elena se sentaba en el porche al atardecer, observando a Capitán pastar tranquilamente en un prado verde. La vieja carreta, ahora restaurada y pintada de colores vivos, descansaba bajo el gran olmo, ya no como un vehículo de huida, sino como un monumento a la resiliencia. Elena comprendió que su viaje no había sido un error del destino. Cada bache, cada gota de lluvia y cada noche de soledad la habían preparado para ese momento. Porque a veces, hay que perderlo todo, incluso el rumbo, para encontrar el lugar donde realmente perteneces. La pobre viuda que solo tenía una carreta y un caballo había encontrado, al fin, su hogar.